en este mismo ámbito eclesial, pero en otro tema, variadas repercusiones ha generado el informe de Naciones Unidas sobre el abuso infantil de sacerdotes y religiosos católicos, el organismo internacional que aseguró que dicha iglesia no ha hecho lo suficiente para erradicar la pederastia, pidió a la Santa Sede apartar sus funciones a quienes sean autores o sospechosos de abusos sexuales. Queremos conversar a esta hora y para eso nos acompaña aquí en CNN Chile María Elena Pinstein, miembro del Consejo Nacional para la Prevención de Abusos a Menores de Edad y Acompañamiento a Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile. María Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros para analizar este documento que da a conocer Naciones Unidas, que por primera vez investiga a la Iglesia, por primera vez se enfrenta a la Iglesia, la pone en el banquillo de los acusados y emite un durísimo informe. ¿Cómo recibe la Iglesia este informe más allá de la declaración pública que conocimos? A ver, el informe tiene 16 páginas. Es un informe que, tal como se ha dicho, requiere de mayor atención, de mayor estudio. Sin embargo, llama la atención algunas de las observaciones que este comité hace al Estado Vaticano principalmente. Y en ese sentido llama la atención, que tal como tú has planteado, de que la Iglesia no hubiera hecho lo suficiente para erradicar este mal que afecta a toda la sociedad, que no ha apartado de todas sus funciones a todos los sacerdotes que podrían estar involucrados en estos hechos, y también obligándola a entregar los archivos en los cuales constan estos abusos. Lo que pasa es que llama la atención lo que plantea este informe, por cuanto primero que nada no reconoce todo lo que la Iglesia ha hecho, sin perjuicio de que queda mucho por hacer. O sea, en esto de la Iglesia hay un primer punto que me gustaría subrayar y que creo que tiene relevancia para efectos de entender el informe, es que la Iglesia es una institución jerárquica, hay principio de unidad en relación al Papa. Sin embargo, hay autonomía de las iglesias particulares que se denominan dentro del derecho canónico para adoptar e implementar medidas que estén en concordancia con la unidad. Entonces me parece que el informe desconoce lo que se ha hecho, y es muy difícil por lo demás reunir en un solo documento todo lo que la Iglesia está haciendo en distintos lugares del mundo. Pero, por ejemplo, la Iglesia, el documento de la ONU dice que los abusos se siguen cometiendo de forma sistemática, mientras la inmensa mayoría de los culpables disfruta de la total impunidad. ¿Es efectivo? ¿Lo reconoce la Iglesia? Tal vez no es la Iglesia en general, pero en ciertas instituciones eclesiásticas se siguen cometiendo los abusos, sigue con la vieja práctica en el fondo, antes de que Benedicto XVI tomara el toro por las astas y fuera muchísimo más estricto de lo que se había hecho hasta ahora. A mí me parece que no se puede hablar de un abuso sistemático dentro de la Iglesia. Ahora, para nada. Y me parece que la línea que ha tomado el Papa Francisco es absolutamente de continuidad en relación a lo que hizo Benedicto XVI y Juan Pablo II, en el sentido de que los abusos, de alguna manera, en algunas ocasiones pueden seguirse cometiendo, porque es absolutamente imposible tener un control absoluto, pero en ese sentido la Iglesia ha tomado una serie de medidas en distintos niveles, en distintos planos, para evitar que ello se produzca, para prevenir, para castigar e investigar a los culpables en ese caso. O sea, a mí me parece que la Iglesia ha tomado un rumbo determinado, fijo, y que se puede apreciar en distintos niveles. Por ejemplo, en el 2010 el Papa Benedicto XVI en una guía interna exhorta a los obispos a denunciar a los pederastas a la justicia ordinaria, pero es una exhortación, no es un mandato. Lo que pasa es que más que exhortación o mandato, el tema tiene que ver con las legislaciones de cada país. En todos los documentos de la Santa Sede, históricamente y actualmente, la Santa Sede y el Papa en particular ha exhortado a colaborar, a denunciar ante la justicia. Sin embargo, no todos los países, como el caso del nuestro, quien toma conocimiento de un delito de esta especie tiene que denunciar. Entonces lo que llama... Porque cuando una persona conoce un delito, si no la denuncia, se convierte en cómplice. No, lo que pasa es que en nuestro Código Penal establece quiénes están obligados a denunciar. Entonces, por ejemplo... Bajo secreto de confesión no. No, es que son como cosas distintas. Explica. A ver, primero
primero me voy a referir a quienes tienen la obligación de denunciar, después al tema del secreto de confesión. En relación a lo primero, la legislación chilena obliga a denunciar, por ejemplo, a quienes, trabajen en clínicas, en hospitales, en servicios de urgencia, en un nivel a los jefes de puertos y aeropuertos, en un tercer nivel, y en lo que nos puede competir, a los directores de establecimientos educacionales o profesores que tomen conocimiento de delitos, tanto que hayan ocurrido en esos establecimientos como que afecten a sus alumnos, aunque no hayan ocurrido en dicho establecimiento. Entonces, en ese sentido, la ley chilena obliga a denunciar en las 24 horas desde que se toma conocimiento del delito. En esa enumeración, la ley no obliga a denunciar a los obispos o a los religiosos o a sacerdotes que tomen conocimiento de esos delitos. En otros países, por ejemplo, los norte anglosajón, el tipo de delito marca la obligación de denunciar. O sea, habiendo, por ejemplo, abuso de menores, hay inmediatamente obligación de denunciar de todos los ciudadanos. O sea, podría entonces en este caso haber una necesidad de una reforma a la justicia civil chilena. Podría ser, sí. Y la segunda parte de la pregunta era lo del secreto de confesión. Hay que distinguir lo que es el secreto de confesión o sigilo sacramental de lo que es el secreto profesional. El sigilo sacramental es estrictamente aquel que tiene por objeto proteger tanto al que se va a confesar, al penitente, digamos, su identidad, como los pecados que confiese al sacerdote, al confesor. Entonces, en ese sentido, el sigilo sacramental o secreto de confesión solamente protege lo expresado en ese único contexto, en el de la confesión, ¿ya? Y por lo tanto es un ámbito muy reducido, no es el que abarca, digamos, todas las cuestiones que requieren una confidencialidad. O sea, distinto es el secreto profesional, que de alguna manera es el género, el sigilo sacramental especie, secreto profesional al que están afectos desde los médicos, los abogados, los sacerdotes, digamos, pero no es, y en ese sentido el secreto de confesión o sigilo sacramental es absoluto y completamente inviolable, y en ese sentido quien manifiesta o revela lo que contiene ese secreto, aún con el permiso de quien se lo ha expresado, comete un delito canónico. En cambio, la violación del secreto profesional entra en un ámbito distinto, no tiene la gravedad de la violación del sigilo sacramental. Pero que en Chile no hay una denuncia, corresponde a un vacío legal de la justicia civil, digamos. Sí, o sea, es de la justicia estatal. Estatal. Sí, no canónica. Perfecto, pero ¿debería ser lo más transparente? A ver, yo creo que sí, que debería ser lo más transparente, pero en esto se trata de un tema súper complejo. Muchas veces las víctimas llegan a denunciar a la Iglesia en un contexto de que se han demorado muchos años en asumir personalmente que fueron abusadas, luego darlo a conocer a alguien y por lo tanto piden muchas veces de que nadie le diga nada a nadie. Entonces, en ese sentido, quien recibe esa denuncia se encuentra en una situación súper compleja y por lo tanto, digamos, diciéndole que ella, la víctima, tiene todo su derecho a denunciar ante la justicia estatal, pero en el fondo no puede tomar el toro por las astas en ese sentido y ir a denunciar quién recibe esta denuncia. Ahora, en esta acusación, digamos, en este documento que entrega Naciones Unidas, dando estas durísimas advertencias al Vaticano y diciendo que prácticamente no se ha hecho nada, la respuesta llama la atención de la Iglesia y llama la respuesta de Monseñor Silvano Tomasi, que es el observador ante Naciones Unidas, que él dice, en el fondo, que esto no solamente pasa en la Iglesia. ¿Es una buena respuesta? A ver, lo que pasa es que yo creo que es un parte de la respuesta, digamos. Es una respuesta que se complementa con las otras cosas que él dijo. O sea, los abusos sexuales son un problema de la sociedad en general, también de la Iglesia, pero de la sociedad en general. Entonces, en ese sentido, el tema es de qué manera todos las instituciones y la sociedad en general hacemos algo para erradicar este mal que nos afecta
absolutamente todos. Entonces, en ese sentido, y hemos visto en la prensa un director de cine en estos días que es acusado por una hija adoptiva, vemos en jardines infantiles, en colegios. Lo que pasa es que la Iglesia es una institución mundial enorme, que tiene un peso moral sobre muchas de las personas, a las que las personas le otorgan una confianza muchísimo mayor y por eso se les exige más. Eso es un punto. Y lo otro, que tienen, digamos, como es tan grande, pueden tener muchísimos modos de cambiar a una persona que ha sido acusada de abuso sexual de un lugar a otro, como lo hizo muchas veces. Entonces, acusar a la Iglesia es muy distinto de acusar a Woody Allen. Claro, porque una persona y no una institución. Estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo que la Iglesia es un referente moral y en ese sentido yo creo que este informe que me parece que tiene algunas acusaciones injustas e infundadas. Como por ejemplo que obliga a rectificar los textos de enseñanza escolar de la Iglesia en ciertas materias. Por ejemplo, en que considera que no debe proceder a culpar o a castigar a alguien que comete un aborto y por lo tanto obliga a la Iglesia a revisar su concepción sobre el aborto, y en ese sentido también plantea unas formas de familia que de alguna manera impone una visión determinada, y en ese sentido lo Pero complejo... Eso lo hace para proteger a niñas que se vean abusadas, ¿o no? A mí me parece, y sin perjuicio que haya una segunda lectura más profunda, que este informe me va mucho más allá que proteger a niñas abusadas. O sea, de alguna manera se entromete y como lo dijo Monseñor Tomasi, puede afectar la libertad religiosa que la misma ONU en la Declaración Universal de Derechos Humanos ha reconocido, protege y garantiza en cuanto a derecho para creer o no creer, para ejercer este derecho individual o asociadamente, ejercerlo en público o en privado, y en ese sentido quiere imponer una determinada concepción en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de derecho a la vida, en materia de enseñanza, que es, digamos, está de alguna manera violenta esta libertad religiosa a la cual ella misma suscribe. Y ahí entra en otro ámbito, pero básicamente en el término de los abusos, el mismo Vaticano ha reconocido que efectivamente está trabajando en esto, que se han endurecido cada vez más las posturas desde el Papa emérito Benedicto hasta ahora el Papa Francisco, que ha anunciado que va a crear una comisión especial y se van a dar a conocer en los próximos días cuáles van a ser esta forma de trabajo. ¿Es el Papa Francisco el que puede convertirse a lo mejor en el gran reformador de este tema, en el que efectivamente limpia la Iglesia, un Papa que a lo mejor no le tiene miedo a las palabras ni a las consecuencias? A mí me parece que el Papa Francisco, que es notable, sí sigue una línea de continuidad con sus predecesores. O sea, yo no siento que haya como un quiebre, un antes y un después. Pero ha endurecido las medidas contra las personas que hayan sido abusadores de menores. A ver, en este sentido, la normativa viene de antes. Viene de Juan Pablo II, el 2001, Benedicto XVI, el 2010, sigue Francisco. O sea, ¿por qué? Porque han ido paulatinamente, esto es parte de un proceso. Claro, pero efectivamente a partir de Benedicto XVI se pone más dura la mano. Lo que pasa es que hay muchas lagunas, entonces por lo tanto hay normas claras que son más conocidas por todos, y en ese sentido, así como el Papa actual ha propuesto la creación de esta comisión, a nosotros dentro de la Iglesia chilena nos ha tocado colaborar en la conferencia episcopal en políticas de prevención de abusos sexuales ya hace un rato, digamos, y que en el fondo se están tomando medidas a nivel de los documentos que se sacan, a nivel de sensibilización del problema, visitando las diócesis que conforman la conferencia episcopal para tomar contacto con los clérigos, para tomar contacto con las víctimas, sin perjuicio de que nuestra competencia sea solamente digamos, de asesoría, no es ejecutiva, no investiga, no recibe denuncias, pero podemos apreciar que en distintos niveles la Iglesia está haciendo desde hace mucho rato, muchas cosas que con el daño irreparable que constituyen los abusos a lo mejor van a ser insuficientes, pero que hay un paso firme y decidido a erradicar este mal de la sociedad. María Elena Pinstein, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Pudiéramos
haber seguido conversando muchísimo más. Es un tema muy amplio que interesa, sobre todo nos interesa mucho por el tema de lo que es la posición de las víctimas y esta renovación de la Iglesia que hemos venido viendo en los últimos años, y que esperamos entonces lo que va a pasar con esta comisión que ha anunciado el Papa Francisco. Muchísimas gracias por explicarnos un poco más desde la perspectiva de la Iglesia cómo recibe este documento de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con esta entrevista nosotros pedimos resumen ejecutivo. Ya viene Sebastián Aguirre con una nueva actualización de noticias. Nosotros nos reencontramos a las 10 de la noche en CNN. Nos vemos. Muchísimas gracias.